Póngase en pie, por favor. Estamos de puentes en puentes. Este es el segundo puente. Dice que este es el año de mayor número de puentes. Eso escucho por ahí. Y vamos a mitad de año. Bueno, yo quiero que usted tome las dos manos de la hermosura suya. ¿Quién es? Su esposa, su esposo, su compañera permanente, las dos manos y lo mira frente a frente. Si no vino con su esposo ni con su esposa, entonces hágalo con su hijo, con su hija. ¿Estamos aquí? Si no vino acompañado, Dios le puso una persona al lado. Así que no tiene excusa. Veas así, se gira y la mira. Nadie mira para acá. ¿Estamos listos? Dígale, la Biblia no se equivoca. Dígale, la Biblia dice, porque grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Haga una pausa, diga, entonces estoy en presencia de una maravilla de Dios, de una hermosura de Dios, de una belleza de Dios, de una grandeza de Dios, de un milagro de Dios, de una bendición de Dios. Dile, te amo en el Señor. Si es su esposo y su hijo, déle un beso, por favor. Los demás, ósculo santo, por favor. Vuélvala a mirar otra vez, dile, te voy a decir algo. Dile, mi fe no está fundada por lo que veo. Diga, no es de vista, tampoco por lo que siento. Diga, no es emocional, sino por lo que creo. Y yo creo que Jesucristo es el Señor y es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Denle un aplauso bien grande, bien fuerte. Ayer salvaba, sanaba, hacía milagro, bendecía. Dígale, hoy también. Lo cierto es que los que estamos aquí presentes, todos somos hijos. Y de una u otra manera tenemos padres, presentes, ausentes, amoroso, no amoroso, pero tenemos papá. Ya viene la tecnología avanzando con otro tipo de padres, por supuesto que sí, de eso no voy a hablar. Porque la tecnología sigue avanzando y sigue dando otras muestras y otros elementos. Hoy Día del Padre, pues por supuesto es interesante decir lo siguiente. Ser padre, diga, no es un accidente, sino la participación, diga, activa, consciente y responsable en una relación. Ese es el deber ser, ¿sí o no? El deber ser. Ahí no estoy incluyendo los otros, que las excepciones. No, el deber ser es ese. ¿Me repite cómo es? Participación activa, consciente, responsable en una relación. Vamos a hablar en esta hora entonces de lo que debe ser y hacer un papá. No todo, porque la Biblia tiene tantas enseñanzas sobre esto. A veces tomamos un personaje, es la primera vez que no tomé un personaje. Antes siempre tomaba un modelo, o Abraham, o Isaac, o José. Bueno, tantos modelos que hemos usado nosotros aquí en la iglesia. Pero esta vez quise tomar como 3 elementos nomás. El resto queda para después. Faltan muchos años todavía. Y muchas enseñanzas usted va a aprender en el discurso de la vida. Por supuesto, eso no se agota. La Biblia es una fuente inagotable. ¿Sí o no? Una fuente inagotable. Primero, en cuanto tiene que ver el deber ser y hacer de todo padre, es amar y cuidar a sus hijos. ¿Cómo es? Aquí tengo un texto. En el Salmo 103, 13. Dice así: como el padre se compadece de los hijos, padre biológico, ¿sí o no? Pronto puede ser también otra modalidad, pero aquí vamos a hablar del biológico inicialmente. ¿Qué dice entonces? Se complace Jehová de los que le temen. Este corto mensaje es un mensaje de analogía.
Pone a Dios como Padre y entonces hace la analogía con los padres biológicos o no biológicos, dependiendo qué tipo de papá usted tuvo. Entonces, para dar la razón de que Dios, de la compasión de Dios, tiene para con nosotros, el salmista acude a dos motivos. Dos motivos. Este es sencillito. El primero, el sentimiento paternal de Dios. Es lo que está hablando aquí. ¿Cómo es? Como Padre que es Dios, nos ayuda, esa parte compasiva, nos soporta. ¿Cuánto creen que Dios nos soporta? Diga, nos ayuda. ¿Qué más? Nos soporta. Uno dice, nos aguanta. No es alcahueto, no, Dios no es alcahueto. ¿Qué más hace Dios? Se compadece con nosotros. Recuerden que la compasión es el amor de Dios en acción. Sale hasta en verso. Esa es la compasión. Es el amor que se manifiesta, el amor que se evidencia, el amor que se da y que se recibe al mismo tiempo. Pero también ese acto compasivo, Dios nos consuela. ¿Cuánto ha sido consolado por Dios? Hay momentos en la vida que la gente nos habla, por mucho que nos diga, por mucho que nos aconseje, por mucho que no. Y al final llega un momento en que trae Dios un refrigerio tan bonito, ¿sí o no? Y nos consuela. También nos restaura y, por supuesto, ese acto compasivo se manifiesta a través del perdón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí encontramos nosotros a ese Dios. Pero no olvidemos que el texto dice que se compadece de los que le temen. O sea, a veces olvidamos, a veces cogemos la Biblia y cogemos un pedacito que nos conviene y el resto entonces lo dejamos a un lado. Mire que apunta realmente para aquellas personas que tienen el temor de Dios en el corazón. Son las personas aquellas que quieren agradar a Dios agradarlo en todo. Que conoce su voluntad escrita, por supuesto, porque ahí está la voluntad de Dios, está escrita. Se familiarizan con la palabra de Dios y dicen, no, es que esto dice Dios que no. Y si de pronto tiene dificultades para el no, porque eso pasa muchas veces, la persona dice, hombre, yo quiero hacer, pero termina como Romanos capítulo 7, que lo que quiere hacer no hace, sino que hace lo que no quiere. Entonces le dice Dios, ayúdame, porque ¿quiero qué? Quiero demostrar que el temor tuyo está en mi corazón. Y te quiero agradar en todo. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí. El segundo motivo que tiene ese texto un poquito más abajo lo encontramos en el versículo 14. El segundo motivo. Primero, es un padre que se compadece. Amor en acción. Y el versículo 14, por así decirlo, del Salmo 103, dice lo siguiente. ¿Qué dice? Porque Él, hablando de Dios, ¿de quién habla? De Dios. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Imagínense cuando hablamos del conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios es integral. A veces usted parte de este mundo y la persona que está al lado suyo no lo conoce de manera integral, ¿cierto? Conoce parte de usted. A veces hemos encontrado en un sepelio que la gente llora, ay, yo no creía que era así, yo no creía, la sorpresa fue ese día. La sorpresa fue ese día. Entonces, pero con lo que tiene que ver con Dios, no. Dios conoce tu condición, tu situación, tus pensamientos, tu corazón. Dios lo conoce todo. Y gracias a Dios porque Dios conoce todo. Por eso decía alguien que cuando usted vaya a orarle a Dios, cuando dice que en espíritu y en verdad, esa parte de la sinceridad, dígale a Dios lo que realmente es, que Él ya lo conoce. ¿Estamos? Si la gente pone como matizales, ay Señor, que tú sabes que, ay Señor, si fulana no se hubiera cruzado en mi camino, ay Señor, que mira, y le pone una serie de rodeos, ahí Dios sabe por qué lo hiciste, sabe por qué te comportaste de esa manera. Dios te conoce, ¿estamos? Y conoce también el fin, porque está diciendo el verso 10 aquí que se acuerda que somos polvo, se acuerda que somos ¿qué? Polvo, perecedero. Esto significa que el conocimiento de Dios se muestra frente a la fragilidad nuestra. Somos frágiles. Otra explicación que también da la Biblia es que somos como la hierba del campo. ¿Cierto? Ya crece, flor y muere. Dios sabe eso. Entonces Dios nos comprende, nos conoce y dentro de ese conocimiento tiene una comprensión de nuestros comportamientos y sabe la fragilidad de la vida. Y sabe que al final un día, como recordábamos hace poco, vamos a partir.
Y entonces dentro de eso actúa Dios como papá. ¿No escuché? ¿Se acuerda que somos qué? Entonces Dios entiende nuestras debilidades en ese proceso. No escuché. Fuimos hechos del polvo y al polvo vamos a regresar. Aún somos polvo todavía. ¿Cierto que sí? Somos producto de esto. Dios entiende nuestras debilidades. Qué tremendo es ser hijo de Dios en Cristo y saber que Dios tiene cuidado especial con nosotros. Que sabe que somos relativos en este mundo y Él siempre está dispuesto dentro de esa relatividad, entre un tiempo en que nacimos y morimos, de Él intervenir en el discurso de la vida. O sea, el acto compasivo de Dios se demuestra en la transitoriedad de la vida nuestra. Qué Dios tan amoroso, ¿cierto que sí? Qué Dios tan grande. Gracias por nuestro Dios. Pero una mejor comprensión de este texto es recordarle a los padres que deben amar. Ojo, que es un mensaje de analogía. Que los padres deben amar, ser compasivos y ser comprensivos con sus hijos. Porque es un mensaje de analogía. Yo no sé por qué el salmista, a mí hasta una contrariedad me dio a mí la forma como está escrito. Debió ser invertido. Pero digo, bueno, pues así lo inspiró Dios. Porque mire cómo dice. ¿Porque qué? No, el anterior, vamos al anterior. El 13. Como el Padre, a mí me hubiera gustado que primero hubiera arrancado con Dios, ¿cierto que sí? Primero con Dios. Sin embargo, comienza primero con los padres ¿qué? Biológicos, los padres naturales. Hace la analogía. Entonces yo lo entiendo de la siguiente manera, una mejor comprensión es recordar a los padres que debemos amar, ¿qué más? Ser compasivos y ser comprensivos con nuestros hijos. Además, ellos como nosotros somos transitorios. Ellos como nosotros un día van a partir. El deseo, por supuesto, de un padre es que los hijos nos entierren a nosotros. ¿No escuché? Y no que nosotros nos toque enterrar a nuestros hijos. Ese es el deseo de todo papá. Qué hermoso, ¿cierto? Que ya los hijos lo entierren a uno, no que uno entierre. Vamos. Ahora, si los padres no fueron amorosos, voy a hacer una aplicación corta. Si los padres no fueron amorosos, no fueron compasivos, no te comprendieron, quiero decirte algo, pero tú sí tienes, como yo sí tengo, un padre que me ama, que me entiende, que me comprende y que me bendice. Porque a veces no todos experimentamos eso, ¿cierto? No lo experimentamos. Pero somos hijos de Dios y formamos parte de la familia, el reino de los cielos, y Él es nuestro papá. Cada día que sigo leyendo más la Biblia, trato en mis oraciones personales de dirigirme a Dios como papá. Y eso me ha dado mucha ayuda, pero mucha ayuda. Porque ya es tratar de estrechar más lazo entre padre e hijo, tratar de comprender todos los días que Él es mi papá, que Él quiere lo mejor para mí, y yo quiero que la iglesia debe entrar en esa dimensión. Yo acabo de terminar el Evangelio según San Lucas en el Nuevo Testamento, entre mi recorrido pues, de mi lectura anual, y noto que el Señor Jesús en la parte final puntualizó mucho sobre papá, tu papá, mi papá, tu papá, mi papá, tu papá, mi papá. La hermana Isabel, dentro de la semana de clamor, un mensaje que le quedó allí fue ese mensaje de padre e hijo. Ella decía, ¿qué mensaje, oye? ¿Qué mensaje? Esa relación de papá e hijo, de cómo mirar a Dios como papá. Gracias a Dios porque tienes el mejor papá, el más maravilloso, santo y además es Dios. Que te conoce, ¿cierto? Se conduele, te consuela, te protege, te cuida y te bendice. Eso sí, 2. Una partecita que de pronto no nos gusta mucho. Cogí 3 textos muy dispersos. Los padres que deben ser y hacer. Disciplinar a sus hijos. ¿Cómo es? Es una palabra muy complicadita. Y en esta generación más complicada todavía. Está levantando una sociedad que no quiere disciplina, ¿cierto? Más duro todavía. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 13:24, un texto muy sencillo.
Y aún voy a tratar de minimizarlo solo por ayudar a la mayor comprensión. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Otra vez me pasó a mí lo mismo que me pasó con el Salmo 113, que lo quiero ver, siempre lo veo invertido, lo contrario, siempre lo veo así, así lo entiendo. Pero la nueva versión internacional para consuelo de muchos, aunque para mí el primero ya es suficiente, dice así, nueva versión internacional: no corregir al hijo, ahora sí, que cuando habla de palabra disciplina eso choca. No corregir al hijo es no quererlo. ¿Qué más? ¿Qué más? Amarlo es disciplinarlo. ¿Cuántos están aquí? Entonces, castigo debe entenderse, para quitar esa palabra así como que suene fuerte, debe ser corrección. ¿Sí o no? Y en cuanto a la corrección, debe ser una corrección debida a su hijo, o sea, en tiempo oportuno. Y así demuestra el padre que ama al hijo. También debe entenderse como que la corrección debe ser antes que cojan, no que cogen, que cojan fuertes hábitos y vicios. Por eso acuña el proverbio una parte, por eso dice desde temprano. A veces dejamos pasar por alto ciertas faltas, a veces dejamos pasar por alto ciertos comportamientos, que decimos, no, tranquilo, más adelante, no, y dice que desde temprano. Y cuando hablamos desde temprano es en el tiempo oportuno, eso no tiene que ver con la edad. Si se presentó una tendencia hacia el vicio, hacia ciertos hábitos, y fue temprano, pues ahí está, ¿cierto? A menor edad. Pero si se presentó luego ya en la etapa de la preadolescencia, ahí es el tiempo oportuno. Se presentó fue en adolescencia, ese es el tiempo oportuno, es el tiempo adecuado, ¿estamos? Que se presentó en la juventud, ese es el tiempo oportuno, esto no tiene edad. Sino que automáticamente logra detectar que hay cosas en el comportamiento del muchacho y las tendencias del muchacho y la mentalidad del muchacho, automáticamente debe entrar dentro de la parte de la corrección. ¿Estamos aquí? Así que entonces es de gran importancia la disciplina, pero lógicamente que no sea una disciplina severa, de eso es que se trata, sino que termine destruyéndolo psicológicamente, ¿cierto? Destruyéndolo hasta físicamente, porque hoy en día vemos nosotros personas que se exceden en cuanto tiene que ver con la corrección, cuando tiene que ver con la disciplina. Viene entonces el maltrato del niño, de la niña. No, lógicamente es interesante tener el tiempo de la persuasión y entrar en razón. O sea, eso tiene que ver con el proceso. Es un proceso que primero se trata de persuadir al muchacho. Luego se trata de entrarlo en razón. Y cuando no, entonces ya tiene que disciplinarse. O sea, no podemos nosotros sustraernos de esa realidad. Casualmente el mundo está lleno de muchos problemas por causa de una no corrección, para cogerla más suave, o una ausencia de disciplina oportuna. ¿Cuántos creen que en Colombia estamos pasando por problemas difíciles? Muy duro. Ya yo cuando veo por ahí a veces los domingos que me pongo al frente a ver y que siguiendo el rastro, ya no quiero seguir más el rastro. ¿Sí o no? No quiero seguir más el rastro, porque es que hay unas historias impresionantes. Entonces el amor verdadero, ¿qué hace? Busca el bien del niño. Y a largo plazo entonces se verán los resultados en la medida en que oportunamente interviene para hacer las correcciones pertinentes. Porque la labor del padre es formar al niño para que sea un hombre útil a la sociedad. No al beneficio de los padres, no. Que a veces hay padres que lo que invierten piensan que es en beneficio de ellos mismos. No. Es en beneficio de los hijos. ¿O no? Se debe hacer la labor del papá. Invertir en los hijos para que Dios cumpla el propósito en cada uno de la vida de ellos. Eso debemos hacer nosotros como padres. ¿Estamos aquí?
Entonces, la verdad que un padre amoroso produce un dolor temporal, porque a nadie le gusta que lo corrijan, a nadie le gusta que lo disciplinen. Levante la mano que le gusta que lo corrija y disciplinen. Ese no llegó, a levantar la mano. Y Marco iba a hacer así ya, y después quedó así como que en el envión. A nadie le gusta, ¿cierto? A nadie le encanta que lo corrijan, que lo amonesten, que le llamen la atención. No le gusta, pero sin embargo sabemos que Dios en su palabra no se puede equivocar. Entonces, cuando el padre no lo hace, dice la Escritura que esa es falta de amor. Que cuando actúa de esa manera, en realidad no quiere al hijo, demuestra más bien que de pronto lo aborrece. ¿Estamos acá? Así que no le reste una disciplina, eso. Porque estoy seguro que en la disciplina él va a aprender. En la disciplina y en la corrección se va a formar. En la disciplina y la corrección con seguro será un hombre al servicio de la sociedad y un instrumento en las manos de Dios para la gloria de Él. ¿Cuántos lo creen? Diga, Dios no se equivoca, ¿cierto? Dios no se puede equivocar. Ahora, si te queda, como es un mensaje que también conecta con analogías, el segundo, alguien decía lo siguiente: los hijos de los necios vagan por las calles. Escuchen bien, eso fue algo que yo encontré por allí. Dice, los hijos de los necios vagan por las calles, pero los hijos de los sabios están a su lado. El día viernes íbamos con una familia, de pronto nos metimos por cerca Niquitao. Y le voy a decir, me encontré un muchacho y yo le dije eso al conductor del taxi, que no creo que pase más de 30 años, delgadito, hablaba solo. Yo decía, él no es loco, la droga lo volteó. Tal cosa. Le cuento, a mí me produjo un dolor tan grande. Cuando yo paso por las calles de la ciudad y veo a un muchacho tirado en el piso, o una persona adulta, yo digo lo siguiente y quiero ser bien entendido. Señor, mira cómo está la imagen tuya por el suelo, porque Él también es hecho a la imagen de Dios. ¿Me está escuchando? Entonces este proverbio, que no es bíblico, que dice, los hijos de los necios vagan por las calles, mas los hijos de los sabios están a su lado. Ahora, en cuanto Dios tiene que ver, para que se dé cuenta que esto no es que Dios demande cosas que Él mismo no haga. No, ese no es Dios. Dios demanda cosas que Él mismo hace. Dice así entonces el Proverbio 3 del 11 al 12. 11 al 12. 3, 11, 12. Dice así. Hijo mío, ¿cuántos hijos e hijas de Dios están aquí? Los otros no. ¿Cuántos hijos o hijas de Dios están aquí? ¿Qué dice allí? Hijo mío, ¿qué dice? No rehuses la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama. Tal como un padre, otra vez analogía, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Conocemos de personas que cuando están pasando por momentos difíciles por causa de su propio comportamiento, que quieren ver un Dios alcahueto, y entonces Dios no le alcahuetea, hasta se enojan con Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Y conocemos muchas personas que se enojan con Dios y se la pasan peleando con Dios. Mira, pero ¿quién pelea con Dios y le va a ir bien, por favor? Y ten por seguro que cuando Dios lo hace, porque quiere lo mejor para nosotros, Él sabe realmente qué le conviene a cada hijo y en qué puede contribuir para que el propósito de Dios se cumpla en la vida del muchacho. ¿Estamos acá? Dios lo sabe. Pero a veces hay personas que no. Entonces viene Dios y Padre, le pega una cruzadita en el camino y no lo deja avanzar y se molestan con Dios. Y se disgustan con Dios. Está bien que eso hubiera pasado cuando estábamos en la religión tradicional, que nos ponían a hacer una cartita al niño de Dios, una cartita al niño de Dios. Claro, eso era frustrante, porque un niño en un estrato social bastante bajo le pedía a Dios un avión. Quiero decirte, y eso nunca iba a ser realidad. ¿Estamos aquí?
Está bien que ahí sea frustrante de que al niño que creció en la religión tradicional haga unas peticiones que al final ni siquiera Dios se las hacía, pero él creía que sí. Y eso puede traer frustración para el muchacho. Y entonces mira al lado, ¿y por qué al vecino sí? ¿Por qué al otro sí? Pero él no entendía las cosas. Pero quiero decirte que quizás él hasta podía, así decirlo, se puede justificar en su enojo. Porque tiene un Dios que no le escucha, porque tiene un Dios que no le responde. Pero usted y yo no. Somos hijos e hijas de Dios. Y tenemos un Dios que nos escucha, que nos entiende y que nos da lo mejor. Y dentro de ese dar lo mejor también nos ¿qué? Nos frena. Corregir es frenarnos, no dejarnos avanzar, porque sabe que tiene algo mejor para nosotros. Así que no se enoje. Y conocemos personas así que se paran enojando con Dios. Si tuvieran la oportunidad de coger un rejo y también darle a Dios, le darían. Si hay gente rebelde, hay gente dura, fuerte. No crea, en la iglesia, no allá afuera. En la iglesia hay gente que se enoja con Dios. Y dice, bueno, no te enojes, porque Dios sabe que la reacción de nosotros es enojarnos. Cuando nosotros nos ponen como que un tate quieto, como dice por ahí, nosotros nos molestamos. Cuando decimos que no, nos molestamos, tanto con los padres naturales como también con Dios. Sí, nos molestamos. ¿Y yo por qué estoy pasando por esta situación? Tranquilo, que está diciendo Dios que porque Él te ama, Él te corrige. Así que no te enojes. Así que no olvidemos que Dios como Padre corrige y disciplina. ¿Por qué? Porque nos ama. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 6, mensaje de analogía, arriba y abajo, proverbios y demás. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que dese por satisfecho saber que hay un Dios que se cruza en el camino procurando lo mejor para ti y para mí, para la gloria de Dios. ¿Cierto que sí? Eso sí. Así que no solamente son los padres respecto a nosotros, los biológicos y demás, sino también Dios respecto a nosotros. Se hace la misma analogía. Así que siéntase contento de ser hijo de Dios y que Dios por lo menos tiene cuidado de nosotros. Y en tiempo oportuno se cruza en el camino. Y el último, solamente dije 3. Instruir a sus hijos. Es el tercero. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Instruye. Padre compasivo, amoroso y compasivo. Un padre que corrige. Y entonces quiere que nosotros, ¿qué? Instruyamos a los hijos. Dice así los 2 versículos bíblicos, o 3 en total es el mismo contexto. Dice así. Y estas palabras que te mando hoy, todo lo que le habló allí en Sinaí, estarán sobre tu corazón. ¿Qué deben hacer ellos? Y ¿qué pasó? Y las repetirás a tus hijos. Siga. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Este texto lo que está reflejando es la voluntad de Dios para el hogar. ¿Qué tiene que ver con qué? Con el hogar. ¿Estamos acá? En cuanto al padre, ¿qué debe ser? Que la palabra primero esté en el corazón de él. Ojo, es que a veces queremos nosotros amonestar del lado de la palabra de Dios. No, que primero esa palabra esté en su corazón. En el corazón del papá. Porque si no está en el corazón del papá, nada puede bajar de ahí. ¿Cierto? Si no, yo creo, yo pienso, a mí me parece, yo creo que la Biblia dice, yo creo que tal cosa, que lo otro, pero no, dice que esa palabra que vino de parte de Dios, debe estar primero en el corazón del papá. Allí en este caso, corazón es sinónimo de mente. Debe tener la palabra en su mente. Para eso el papá tiene que leer la palabra de Dios. Ayúdeme. Meditar en la palabra de Dios. ¿Qué más? Aplicarse la palabra de Dios. Siga.
Memorizar la palabra de Dios, eso sí. Y luego, compartir la palabra de Dios. ¿Estamos claros? Parte primero de papá, de ahí para abajo, no de abajo para arriba. Ahora, este texto, aunque todavía Dios no había hablado de lo que venía más adelante, porque Dios anticipó a través del mismo Moisés que ellos iban a violar el pacto. Eso no es que fue sorpresa, no. Ya en Sinaí ya Dios había hablado que ellos iban a violar el pacto, que ellos iban a quebrar el pacto, que iban a romper el pacto, que no iban a cumplir el pacto. Por eso es bueno leer la Biblia. Así que fue una sorpresa después en el camino. No, Dios lo dijo antes. Porque yo sé, le dijo Dios a ellos, que me van a abandonar, ¿sí o no? Dios lo dijo con tiempo. Pero cuando yo veo esta parte que apunta al corazón, yo veo aquí entre el antiguo pacto, ya veo el nuevo pacto. Les voy a decir por qué. Jeremías capítulo 31, versículo 33. No solamente el antiguo, apunta al nuevo, dentro del antiguo. Él sabía que esto se iba a quebrar y se quebró. Y gracias a Dios porque se quebró, porque si no se hubiera quebrado usted y yo no fuéramos salvos. Se quebró el primer pacto, se quebró. No lo cumplieron. Dice en Jeremías 31, 33, que es lo que Dios apunta después de la desobediencia de Israel. Es cuando Dios comienza a revelar que viene el pacto nuevo. ¿Qué dice allí? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Después de aquellos días de la tosudez, de la rebeldía, de la desobediencia. ¿Qué más? Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Usted está en este nuevo pacto. Así que si allá le anunció, aquí ya lo dijo. Y ya lo celebró en Cristo Jesús. Y somos nosotros hoy, comenzamos por los padres, que debemos tener muy en cuenta la palabra de Dios. Leerla todos los días. Hay gente que pasa el año y la palabra pasa por encima de las personas, por encima de la familia. Yo no voy a pedir el favor que me levante las manos que se lee en la Biblia todo el año. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer, pero usted sí sabe. ¿Me escuché? Y así pretende que las cosas en el hogar sean distintas. No, Dios se está anticipando. Lo que está hablando para Israel, también lo está hablando para nosotros en la iglesia del Señor en este tiempo. Que debemos nosotros tener en cuenta la palabra de Dios. ¿Cierto que sí? Meditarla, deleitarnos en ella, aplicarla, pero también la segunda parte dice enseñarla. Así que por eso es interesante los devocionales. Ya cuando los muchachos crecen, ya son responsables de sus propios devocionales. Ya uno tiene que andar como aquel que se monta en el burro y coge el garabato y dele garabato para que lea la Biblia. No, ya no. Ya no, usted vive un proceso pequeñito, ¿cierto? La Biblia, y ya cuando pasan a mayor de edad, ¿quiénes son responsables? Pero ¿dónde se inició el proceso? ¿Estamos? En nosotros. Muchos de mis hijos aprendieron a leer con la Biblia. Y cuando los más grandecitos ya estaban avanzados, se molestaban con los más pequeñitos porque ellos nos atrasaban en el devocional. Y se disgustaban. Entonces yo les recuerdo, acuérdense que ustedes también pasaron por ese proceso. Cuando ustedes que ahí medio tartamudeaban ahí leyendo, y nosotros como papá teníamos paciencia. Téngale paciencia también a sus hermanitos. ¿Estamos acá? ¿Aló? Siendo así, entonces, ¿qué pasa? Que en el hogar los hijos se van a enamorar de la palabra de Dios. Van a querer vivir acorde con la palabra de Dios. Y como el padre y la madre lo comparten en el hogar, van también a querer ellos compartir de igual manera el mensaje que aprenden en sus hogares. ¿Estamos acá? ¿Me escuché? ¿Me escuché? Así que es importante tener en cuenta hoy, ojo, no es solamente conocer, no solamente es leer, es aprender, es memorizar, es compartir. Para que también los hijos hagan lo mismo. ¿Qué hacen? Leer, memorizar, entender y compartir la palabra de Dios. Y ahí veremos entonces los muchachos también
tratando de hacer discípulos para el Señor. Este es el discipulado que comienza ¿dónde? En el hogar, lo que está diciendo aquí. ¿Estamos de acuerdo? Así que es recordarle entonces a los padres que están aquí presentes. Mamá, de una vez entramos todos aquí, ¿cierto que sí? Y los que están ahí, que van a ser padres en los lomos, recuerden eso. Y si Dios no les dio la oportunidad, sino que es ahora que ustedes conocen de esto, entonces recuerden que sean ustedes, si sus padres no son creyentes, que sean ustedes entonces los que lleven el mensaje de la salvación a la casa de sus hogares. Porque a veces pasa eso, los papás no saben, pero usted sí lo sabe. Entonces usted puede ser aquella persona usada por Dios para que pueda compartir, por supuesto, las buenas nuevas de salvación. Así que la palabra de Dios debe estar memorizada, compartida y socializada en el hogar para que una generación le entregue legado a otra generación. Ahí es cuando vemos entonces que una familia que se va formando en la lectura de la Biblia y esa generación que está aprendiendo, ahí no se detiene. La fe nuestra sigue avanzando desde el hogar. No desde la iglesia, es desde el hogar. En la medida que tú compartas la palabra de Dios, vienen los hijos que también siguen compartiendo y eso va de generación en generación. Eso es lo que quería hacer Dios con Israel, que también quiere hacer con nosotros como la iglesia del Señor. Y todo comienza en el hogar. Alguien decía sabiamente, y lo repiten muchas madres y muchas hermanas, le escucho en la iglesia, es que pretender nosotros que una hora a los niños se les va a dar una información y formación integral, eso no es posible. No, el niño está en su casa los 6 días de la semana, más el último día de la semana solamente 1 hora en la iglesia. Pero si nosotros todos los días dedicamos un tiempo para esos niños, le aseguro que crecerán con el conocimiento de Dios, amarán la palabra de Dios y querrán también que otros conozcan del reino de los cielos. ¿Estamos acá? Bueno, termino. No sé quién va a orar por nosotros hoy. Póngase en pie, por favor. Los padres tienen la responsabilidad de amar, ¿qué más? Disciplinar e instruir a sus hijos en el camino del Señor. ¿Estamos aquí? En respuesta, los hijos están para honrar a los padres y obedecerlos. Bueno, no sé cómo está esto de esta mamá. Bueno, levanten las manos los papás. Papás, pasen adelante, por favor. Recuerden que a nosotros no nos dan flores. Recuerden que a nosotros no nos dan flores. Se ríe la mamá, ¿sí o no? Ay, Jesús de Nazaret. ¿Está prendido, mija? Sí, está prendido. Ese sí. ¿Está prendido? Allá que te den. Ojo, aló. Aló. Eso. Ahora sí. Corrámonos un poquito por acá. Estos papás que nos acompañan hoy. Aleluya. Bueno, hubo muchos que se fueron de paseo. O de paseo o se quedaron a celebrar en la casa. Vamos a orar por estos papás, esposas, madres, hijos, nietos, todos los que estén aquí. Por favor, extendamos nuestras manos hacia acá, hacia ellos. Vamos a desearles bendiciones del Altísimo. Bendiciones de Dios sobre todos ellos. Amén. Todo lo que esté ahí en su corazón para ellos. Y también para los que están allá en su casa, que de pronto no están aquí, esos papás también los bendiga. Amén. Cerremos nuestros párpados y vamos a darle gracias a Dios. Padre soberano, alabamos, Señor, tu nombre precioso en esta mañana.
Te damos gracias, Señor, por todas tus misericordias y por todas tus bendiciones que tú, Señor, derramas, Padre amado, sobre cada padre que está aquí. En tu presencia, Señor, los ponemos ante tu trono, Señor. Cada uno de ellos, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, te pedimos que seas tú, Señor, derramando de tu gloria y de tu amor, de tu poder, de tu misericordia sobre todos ellos, Señor. Padre, tú sabes, tú conoces cada uno de sus deseos que están ahí en lo profundo de sus corazones. Y te pedimos, Señor, para que tú seas propicio, para que seas tú derramando de tus bendiciones sobre ellos, Señor, sobre sus familias, Dios. Te pedimos para que tú los llenes de ti, de tu Espíritu Santo, Señor, y que ellos puedan cumplir esa labor allí en sus hogares, Señor, como sacerdotes allí, Señor, en el hogar, con sus esposas e hijos y con toda la familia que está allí con ellos, Señor. Padre, gracias, gracias, Señor, porque tú has confiado en ellos. Señor bendito, tú has depositado en sus manos, bendito Dios, esa familia que tú les has dado, Señor. Gracias, Señor, sus hijos, sus esposas. Gracias, Señor. Bendito Dios. Fortalécelos, bendícelos, guárdalos, Señor. Y llénales de ti, Señor, de tu amor, Padre poderoso, para que ellos con sabiduría puedan guiar su familia. Bendito Dios, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice también su economía, Señor. Padre, te pedimos para que hagas de ellos buenos administradores y siempre haya, Señor, en la casa alimento. Siempre haya eso que hoy escuchábamos, esa corrección con amor, Señor, conforme a tu palabra, esa corrección para sus hijos. Bendito Dios. Gracias, Señor, gracias. Glorifícate en cada familia aquí representada, Señor, en estos varones tuyos, Señor. Dios Todopoderoso, te glorificamos, te bendecimos y te damos toda honra y toda gloria, Señor, por la vida, Señor, de cada uno de ellos. Bendito Señor. Muchas gracias te damos, Dios. Muchas gracias te damos, oh Rey. En el nombre maravilloso y poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Alabado eres tú, Señor. Bendito sea Dios.